influencias en Guardia. Uno de ellos era una mujer que viene desorganizada, reviviendo escenas que no sabíamos muy bien qué era, y había ocurrido el cuadro agudo que vimos en urgencias mientras ella estaba cuidando a su suegro, que estaba ingresado en la plana, y el suegro se murió. En el momento que muere el suegro, ella es como se pone en contacto con una escena en la que luego le contó, cuando ya le pusimos el largactil y tal, que ella estaba en un internado de monjas. Ella no recordaba nada de su infancia, pero estaba en un internado de monjas y murió la superiora y obligaron a todas las niñas a pasar por el ataúd a darle un beso a la monja. Y eso, bueno, provocó ese cuadro que cuando veía un cadáver se disociaba y se pone en contacto con aquella escena del pasado. Yeah. O sea que lo del suegro había sido una retraumatización. Bueno, está bien, está bien. Bueno, sí, vi 2 casos más, también tenían que ver con la muerte. Una señora que cuidaba a una tía o algo así, y que de repente estaba operando a la tía y lo siguiente que recuerda es que estaba en el cementerio. Se murió la tía delante de ella, no es consciente de qué pasó en ese tramo de tiempo entre que murió, vinieron todo lo que tenía que hacer y la enterraron y se vio ya a sí misma ya más tranquila en el cementerio. Ahí también está la muerte por el medio. Yeah. Bueno, una cuestión, es que cuidar enfermos es una de las situaciones más estresantes que tenemos en nuestra vida cotidiana. De hecho, recordad que las pacientes de Freud todas estaban cuidando enfermos, ¿eh? Y cuidar enfermos es, aparte de que es agotador, y que no duermes, es muy hipnótico, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de la respiración, ¿no? Y pendiente de que no se te muera en un caso grave, ¿no? Entonces es muy hipnótico el hecho de cuidar enfermos. Y las personas que tienen facilidad para la disociación hipnótica se disocian cuidando enfermos, ¿eh? ¿Querías decir algo? No, quería decir que bueno, que Freud habla de 2 tipos del trauma. Por eso de la retraumatización, ¿no has dicho? Y es que, decir, el trauma primero se activa con un trauma segundo que probablemente sucede en la adolescencia, y la respuesta de disociación. Pero el trauma tiene 2 tiempos, ¿no? Como señalaba. Sí, 2 tiempos, son trauma en 2 tiempos. Bueno, el asunto es que esta mujer pues cuenta ese recuerdo y empieza a mejorar, ¿no? Cuenta ese recuerdo y empieza a mejorar. Claro que en el entreacto de todo esto se separa del marido, ¿no? Y no sabemos si lo que la curó fue separarse del marido y encontrar un novio que pululaba por allí, ¿no? Entonces, quiero decir, no sabemos si eso fue causa o efecto, ¿no? Pero el caso es que en el libro aparece, en el libro que yo he leído, aparece como agente etiológico este trauma de la abuela, ¿no? Del beso de la abuela. Bueno, yo tengo otra hipótesis que es un poco que Eva recibió sin duda con eso que te cuenta una instrucción muy severa, ¿no? Con maltratos físicos y psíquicos, ¿no? Como tu paciente la que tú cuentas, pues estaba, ¿dónde estaba? En un internado, o sea, exiliada, ¿no? La gente que estaba en internado están todos exiliados. Y entonces, pues claro, eso nos parece que el trauma es lo que se ve, pero probablemente detrás de eso hay toda una crianza presidida por el abuso, o por lo menos con la educación muy severa, ¿no? Y luego no aparece claro en el libro si el marido era un maltratador, ¿no? Porque sí que hay en la película aparece algún episodio donde el marido parece que va a perder los estribos y le va a pegar o le quiere pegar, pero no está claro si el marido era un no maltratador. Yo creo que sí que lo era, ¿no? Y que precisamente en la censura del libro no sale eso, porque en aquella época
pegarle a la mujer pues debería ser algo normal, ¿no? Máxime cuando la mujer cometía este tipo de atropellos, ¿no? Es decir, que ahí yo veo censura en el libro, y en la película. Pero lo que está claro es que la enfermedad es un pretexto para separarse. Ella lo que quiere es separarse de ese hombre, o sea, por lo que sea, ¿no? Y evidentemente la solución, es decir, el remedio que ella pone, la cura, que es recomponer su vida con una nueva personalidad y una nueva pareja, ¿no? La reconstruye y lo que no sale en la película, o yo no lo recuerdo, es si recupera a la niña o no. ¿O la recupera? En la última escena sale en el coche con el novio y la niña. Que no crece en toda la película. Pasan años, pero el año sigue siendo. Ya. O sea que todo le sale bien, ¿no? Bueno, la personalidad múltiple es una patología clásica, ya fue descrita en 1700 y pico por un médico que vio un caso que curiosamente, que no es este de la señorita Beauchamp, es anterior, el siglo XVIII, y que curiosamente yo he visto un caso, yo vi un caso igual que el que describe el primer descriptor, ¿no? Que es que una mujer de la noche a la mañana se pone a hablar en francés, ¿no? Que era inglesa y se pone a hablar o austriaca y se pone a hablar en francés, y ella niega que ella supiera hablar francés, ¿no? Yo tuve un caso igual hace muchos años de una funcionaria que atendía al público en aquellas ventanillas de antes. Ahora ya no existen las ventanillas, pero hubo un tiempo que los funcionarios te atendían en unas ventanillas, lo recordáis, ¿no? Y tú hacías cola, ¿no? Y entonces resulta que esta mujer de la noche a la mañana se pone a hablar en francés y dice que no entiende nada. O sea, que no entiende nada, que no sabe lo que le dicen, que la gente no lo entiende, que tal y que cual. Entonces, claro, inmediatamente la llevan al médico y el médico le da la baja, ¿no? Le da la baja porque no podía trabajar. Y yo atendí estando de baja y planteó un problema médico-legal muy importante, ¿no? Si esto de hablar en francés era una cosa de brujas o era una cosa de esotérica o qué demonios era, ¿no? Al final, yo como sí que sé francés, pues ella y yo nos comunicábamos en francés. Y me di cuenta de que su francés era bastante malo, o sea, un francés de esos adquiridos en cursos CCC, ¿no? Y el asunto es que a aquella chica yo le perdí la pista, aunque sé que un buen día dejó de hablar en francés y al final la dieron de baja y probablemente la darían una incapacidad, ¿no? Lo que no sé qué diagnóstico le pondrían, ¿no? Pero el asunto es que yo he visto un caso de esos, ¿no? Que por cierto a Ana O también le pasó eso, ¿no? Que un buen día se levantó a la cama y empezó a hablar en varios idiomas, porque sabía varios idiomas, el yiddish, el alemán, el inglés, y quiere decir que esto de hablar idiomas extranjeros desconocidos es un síntoma frecuente, mucho más frecuente que el trastorno de conducta de Eva, ¿no? Ahora hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Múltiple, que es una exageración. Ahí salen 40 o 50 personalidades, ¿no? 24. Pero antes de Múltiple estuvo Civil, que eran 6, ¿no? 16. ¿16 eran? Qué barbaridad. Pues hay que tener memoria, para retener cada personalidad a que toca, ¿no? Bueno, la señorita Beauchamp es un caso clásico de Morton Prince, descrito en la literatura científica, el caso de la señorita Beauchamp, y que aparece en la mayoría de manuales, y lo que caracteriza
lo que caracteriza a todos estos casos que han sido documentados es la utilización de la hipnosis, ¿no? La hipnosis siempre está por el medio, ¿no? O sea, todos tratan estos casos con hipnosis, ¿no? Por una razón fundamental, porque estas personas son muy hipnotizables. Es decir, estas personas tienen esa facilidad para el trance y por lo tanto son muy hipnotizables, ¿no? Otro caso, el caso de Margaret. Aquí he puesto una serie de casos de capacidades auditivas y visuales, en fin, mezclado con parapsicología y con telepatía y con cuestiones de estas que al final se curan con hipnosis, ¿no? Bueno, aquí tenéis, ¿qué tienen en común todos los casos? Pues tienen en común el uso de la hipnosis, la enantiodromia, es decir, las personalidades emergentes casi siempre suelen ser lo opuesto a la personalidad primaria, siempre que no hayan más de dos. Pues, si hay más de dos, pues ahí se puede jugar con muchas combinaciones, ¿no? La excelencia disociativa, es decir, la facilidad para entrar en trance. Y Thigpen dice, como extracto, digamos, causal de este tipo de cuadros, que de lo que se trata es del rechazo de la personalidad. Es decir, la persona no quiere saber nada de esa otra personalidad que emerge de una manera abrupta y de una manera desconocida para el propio paciente, ¿no? Pero luego, otra de las cosas que tienen en común este tipo de casos es que cuando se publicitan aparecen cientos de casos, ¿no? Inmediatamente, cuando se hizo la película, comenzaron a aparecer decenas y decenas de casos en América, ¿no? En Estados Unidos. Cosa que también pasó con la fuga disociativa cuando empezó, ¿no? Es decir, que estas enfermedades disociativas se contagian, ¿no? Hay como un contagio social. Es decir, hay una facilidad para la mimetización por la fascinación que despiertan en el público en general este tipo de ideas de que hay dos personalidades en liza, ¿no? Como Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde pues también es una especie de mito alrededor de la doble personalidad y, como sabéis, es una de las novelas más leídas de la historia de la literatura. Ahora bien, la hipnosis tiene muchos peligros. La hipnosis tiene muchos peligros. Porque la hipnosis puede crear falsas memorias. Ahí tenéis un artículo de una de las personas que más saben de falsas memorias, un artículo publicado en Scientific American en el año 1997, que se llama así, Creando falsas memorias, de Elizabeth Loftus, y que lo que esta mujer describe es que los recuerdos se pueden insertar, que los falsos recuerdos se pueden insertar en la memoria de las personas, de tal manera que luego te lo cuentan como si fuera verdad, ¿no? Esto es un tema que hoy en día se conoce bastante bien por los niños que declaran haber sido abusados y por los papás que quieren la custodia y la mamá que se pelean. Todo este lío ha dado lugar a una epidemia, ¿no? de casos de abusos sexuales, que es el argumento que suelen utilizar unos contra otros, ¿no? Y eso es muy fácil de insertar en los niños, ¿no? Muy fácil. De tal manera que hay una serie de protocolos para evitar eso, ¿no? Y para explorar a los niños sin crearles esa falsa memoria que viene siempre por las preguntas, ¿no? Si yo te pregunto, ¿y cuándo fue cuando tu papá te metió mano?
Si yo te hago esa pregunta y tú me dices ayer, pues ya está demostrado, ¿no? Ya está demostrado. Pero ¿qué quiere decir el niño con ayer? Eso es una pregunta cerrada, ¿no? No se puede hacer una pregunta cerrada a un niño, ¿no? Porque el niño y tú no tenéis el mismo código lingüístico. El niño te va a decir que sí o que no, pero no sabe qué está diciendo ni que sí ni que no, ¿no? Entonces las preguntas cerradas hay que evitarlas, ¿no? Pero además ha habido sobre todo en Estados Unidos, una epidemia de pseudoterapias, como se llaman ahora, pseudoterapias, que tienen como fundamento lo siguiente: tú dime lo que te pasa, que yo te encontraré el trauma, ¿no? Yo te voy a encontrar el trauma de lo que tú tienes. Y el trauma casi siempre es algo sexual, ¿no? Y el paciente no lo cuenta porque nunca sucedió, ¿no? De lo que se trata es de convencer al paciente de que sí que ha sucedido, con lo cual el experimento se cierra. Es decir, no me hace falta demostrarlo porque ya me lo estás diciendo tú, ¿no? Es decir, hay una epidemia de pseudopsicólogos, pseudohipnotistas o como le queramos llamar, de personas que se han dedicado a meter en la cabeza de los pacientes falsos recuerdos. Que además, fijaros que es una teoría que a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque lo puede entender, ¿no? O sea, todo el mundo puede entender que si has sido víctima de abusos sexuales en la infancia, luego puedas tener cualquier enfermedad, ¿no? Eso la gente lo entiende. Y si no te acuerdas, es la prueba de que sucedió, ¿no? Con lo cual no necesita demostración, ¿no? Si no te acuerdas, esa es la prueba, ¿no? Cuando en realidad el recuerdo traumático, la amnesia total de lo traumático es muy difícil. Lo más frecuente es la reexperimentación, es decir, que vuelva el incidente o el trauma, ¿no? Eso es lo que caracteriza el recuerdo traumático, la reexperimentación y la intrusión. Es decir, de manera que si una persona ha sido violada o ha sido maltratada o ha sido abusada sexualmente en la infancia, lo recuerda, ¿eh? Lo recuerda. Otra cosa es que no te lo quiera contar, ¿no? Porque las personas que han sido violadas o han sido abusadas tienen una lealtad frente al abusador que le hace seguir guardando el secreto, ¿eh? Hay mucha gente, ¿eh?, que no te lo cuenta porque no se fía de ti o porque simplemente no te lo quiere contar, ¿no? Pero si te lo cuenta así de una manera tan nítida como parece que estas cosas sucedan, pues hay que ponerlo en el frigorífico, ¿no? Lo que está claro es que la gente comprende muy bien esa etiología, ¿no? O sea, esa causalidad, ¿no? Yo tengo fibromialgia porque de pequeña me abusó mi tío de mí, ¿no? Y eso da una continuidad al relato, ¿no? Pero el terapeuta no debe de entrar nunca ahí y no debe de fascinarse nunca por eso, ¿eh? Porque si te fascina estás muerto, estás dentro del campo del incesto otra vez, ¿no? No hay que dejarse fascinar. Bueno, la idea de que somos unitarios, de que tenemos una mente unitaria, pues es una idea un poco descabellada. Dentro de cada uno de nosotros conviven cientos y cientos de como decía Eagleman, zombies. Cada uno de nosotros está compuesto por multitud de zombies. Unos zombies que se encargan del modo zen, ¿no? Cuando estamos en modo zen es un zombie, cuando estemos en modo psicopático es otro zombie, cuando estamos en modo familiar estamos en modo familiar, cuando estamos en modo cabrón estamos en modo cabrón, cuando estamos en modo erótico festivo estamos con el zombie puesto, y cada zombie
pues es como un grupo de neuronas que se excitan a la vez, ¿no? Y esos zombies tienen que convivir en la personalidad unitaria, ¿no?, nuestra, ¿no? Tienen que convivir y por eso tienen que pactar, ¿no?, entre sí, ¿no? Tienen que pactar. ¿Pactar qué significa? Pactar, pues es eso que hacen o que deberían hacer los políticos, ¿no? Ponerse de acuerdo para arreglar los problemas del país y no tanto para pelearse entre sí, ¿no? Podríamos decir que la patología es eso, ¿no? Son zombies que se pelean entre sí. Muchos de ellos ni se conocen, ¿no? Muchos de ellos ni saben que existe el compañero, ni saben que existe el que está al lado. Esos zombies, que es la idea de Igelman, pues es una idea que viene de la antigüedad, ¿no? Ya Platón hablaba del alma tripartita, ¿no? Un alma que está en el vientre, ¿no?, que sería el alma de la voluntad y del poder, otra que está en el corazón, que es la que está en los sentimientos y las emociones, y luego otra alma que está en el cerebro y que es la única que es inmortal, porque las demás mueren, ¿no? La psique, ¿no? La psique es el alma inmortal, ¿no? Esta idea de que en nosotros hay tres partes, pues es una idea tan antigua como la humanidad, que es precisamente la tercera tópica freudiana, ¿no? Freud dice, yo, ello, superior, ¿no? Yo, ello, superior. Es decir, ahí hay tres zombies, ¿no? Hay que cada uno quiere una cosa. El yo quiere una cosa, el ello quiere otra, y el superior de mi sueño, que es la señora que está mirando, pues quiere otra, ¿no? Hay una serie de un parlamento, ¿no?, de fuerzas que tienen que pactar entre sí, ¿no? Esta idea en la neurociencia se ha vuelto a tomar con la teoría modular de Fodor, el bipartidismo cerebral de Julian Jaynes, las subrutinas de Minsky y los zombies de Igelman. Es decir, es una idea universal. Es decir, la idea de que nosotros tenemos de que somos uno, pues es falsa. Somos multitudes, ¿no?, como decía Walt Whitman, ¿no? Soy inmenso, contengo multitudes, ¿no? Bueno, los abusos sexuales, los que leáis literatura americana, o que es casi toda la literatura, y la comparéis con la literatura europea, y habréis caído en la cuenta de que la etiología de los abusos sexuales en los papers americanos es del 70-80%, ¿no? Es como si toda la población hubiera sufrido abusos sexuales en la infancia, ¿no? Entonces uno se pregunta, aquí en Europa, ¿qué pasa, no? ¿Aquí en Europa o es que somos unos monásticos reprimidos, o qué pasa? Porque en Europa, desde luego, en los papers no se recoge esa incidencia tan brutal de epidemias de abusos sexuales, ¿no? Pero fijaros, y ahora yo te señalo a ti, porque lo hemos hablado alguna vez, esto, es decir, cuando no se cree en la teoría psicosexual de las neurosis, se tiene uno que inventar eso, ¿no? Porque ¿cómo uno explica que el trauma es el sexo? El descubrimiento del sexo, o el descubrimiento de la muerte, como estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, ¿por qué la muerte o el sexo son tan traumatizantes? Pues porque no se pueden decir, no se pueden escribir, porque están en lo real, en ese sitio donde habita el misterio, lo numénico, ¿no? Lo numénico. Es decir, muchas veces los niños nos preguntan, mamá, ¿y de dónde vienen los niños? Es decir, el niño pregunta sobre el origen, ¿no? Quiere saber sobre el origen. Y entonces la madre le dice, los niños vienen, las madres modernas, los niños vienen de la barriga de la mamá. ¿De la barriga de la mamá? Sí, fíjate, la tía ahora tiene un niño en la barriga. Ah, pues sí, la niña. ¿Y cómo entró? Bueno, eso ya es más complicado, porque ya tengo que explicártelo con un cuento
de las florecitas, del polen, de no sé qué. Pero el niño lo que quiere saber, en realidad, es ¿dónde estaba yo antes de nacer? Eso es lo que quiere saber el niño, no el mecanismo físico a través del cual el niño entra en la barriga de la mamá, ¿no? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Que es lo mismo que decir ¿dónde iré yo después de morir? A lo real. Eso es lo real. Donde yo estaba antes de nacer y donde iré después de morir. Eso es el misterio. Por lo tanto, el trauma es el descubrimiento de eso, de lo real, ¿no? Fijaros que los niños construyen teorías sobre el embarazo, ¿no? Construyen teorías. La teoría más frecuente es está en la barriga de algo que comió. Comió algo, un mosquito, o le picó un bicho, y le picó un bicho y tal. Fijaros que la cigüeña, ¿no? El mito de la cigüeña. La cigüeña tiene pico, ¿verdad? ¿Y dónde mete el pico? En una chimenea, ¿verdad? ¿Y qué es el pico y qué es la chimenea? Bueno, os lo dejo a vuestro criterio. Os lo dejo a vuestro criterio. Cuando yo era pequeño, le pregunté a mi madre esto mismo, ¿no? Le pregunté, ¿de dónde vienen los niños? Y me dijo, de París. Yo dije, ya está claro. Ya está claro. Y entonces mi madre me construyó una historia que yo siempre la cuento porque es muy divertida, y dice que yo estaba en una fábrica y que esa fábrica me construyó a mí y cerró. Porque dijo, es imposible mejorar la especie. Es imposible mejorar la especie. Entonces ahora mi madre, como me engordaba yo ya de pequeño, ¿no? Eres único, ¿no? Una cosa única. Pues algo de verdad debe haber en eso, porque hoy me ha pasado una anécdota muy curiosa, y es que he ido a fumar ahí fuera, y una celadora de aquí de la casa me dice, me han dicho que hoy es su último día. Y yo digo, sí, hoy es mi último día. Y dice, pues le voy a decir una cosa. Y yo digo, joder, esta va a decirme alguna barbaridad. Y dice, es usted un tío bueno. 41 años he esperado para que me lo dijera alguien. 41 años. Y digo, hombre, pues me alegro de que el último día que me voy me lo digas, porque así ya no hay posibilidad de que entre tú y yo surja nada. Y dice, no, yo no se lo digo para seducirlo, yo se lo digo porque es verdad. Y digo, pues mira, primera noticia. Bueno, entonces, ¿existe o no existe la personalidad múltiple? La personalidad múltiple sí que existe, claro que existe. Puede existir cualquier cosa que uno invente, pero es un invento del enfermo. ¿Para qué? Para eludir la responsabilidad. Eludir la responsabilidad y disociar dos partes de su personalidad que nosotros llevamos juntas. Es decir, nosotros, os vuelvo a repetir, ahora somos una cosa, mañana somos otra, por la noche somos familia de nuestro tal, luego somos compañeros de curso, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, tenemos varias personalidades o varias facetas de nuestro mundo interior que conviven unas con otras, ¿no? Conviven sin contradicción, ¿no? En el caso de la personalidad múltiple, pues parece que hay un quiste disociado de conductas que no son asumidas por la personalidad primaria, ¿no? Es decir, que lo último que se sabe de la personalidad múltiple es que está relacionado con el trauma, pero también con la sugestionabilidad y con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y las personas que simulan, la simulación, pues se parecen mucho y son indistinguibles de las personas diagnosticadas de este trastorno, ya que hay una influencia social muy importante en la etiología de esta enfermedad, ¿no? Aquí tenéis otro cubo, otro de esos cubos míos, donde hay 3 dimensiones en el trauma. Hay un trauma único,
o un trauma crónico, hay un trauma que se manifiesta por reexperimentación o por amnesia, y hay otro eje que es la excitación-disociación, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el curso del trauma, lo hemos visto varias veces. Son ejes a través de los cuales pivotan los síntomas, ¿no? Es decir, los traumas únicos y repetitivos, como por ejemplo el trauma de la muerta, no suele dar síntomas a largo plazo. Esto encajaría mejor con el trauma repetitivo crónico, es decir, con el maltrato infantil severo de estas personas, ¿no? Esto encajaría mejor. Sin embargo, la disociación pues es la otra cara de la excitación, y la amnesia de la reexperimentación. Es decir, cuando tengamos un evento de violación o de abuso sexual, siempre nos vamos a encontrar con la reexperimentación, es decir, con la vuelta de lo mismo, con la repetición. Yo creo que eso es un cubo que nos permite de alguna manera clasificar las posibilidades que tiene un trauma de manifestarse a largo plazo, ¿no? Y aquí tenéis el otro artículo que demuestra que la gente puede ser convencida de que han cometido un crimen que nunca han cometido, Es decir, que introducir ideas o recuerdos, falsos recuerdos en las personas, no solamente va a favor de eso. Hay una película que se llama Mystic River, no sé si la habéis visto, donde una persona acaba acusándose a sí misma de haber cometido un... ¿Has visto, no? Mystic River. Es una película estupenda y que demuestra que la gente traumatizada, con más frecuencia, puede admitir que ha cometido crímenes que no ha cometido. Y al revés, ¿no? Porque el experimento Stanford, todos sabéis lo que es el experimento Stanford, o el experimento Milgram, que hicimos ya una sesión clínica. Es decir, la gente obedece sistemáticamente órdenes que a veces pues entran en contradicción con la propia ética, ¿no? O la propia moral. Y ahora tenéis aquí una razón, la razón por la cual Freud abandonó la hipnosis. Es decir, Freud abandonó la hipnosis cuando se dio cuenta de que las pacientes le contaban lo que él quería oír. Precisamente por eso la abandonó, cuando se cansó de que las pacientes le dijeran lo que él estaba esperando oír para construir su teoría de la seducción, que era la misma de Janet, ¿no? Por eso él abandonó la teoría de seducción de Janet y construyó la teoría psicosexual de las neurosis, ¿no? Esto es un estudio de caso que ha aparecido hace poco, donde los autores se plantean lo mismo, si es identidad múltiple, simulación o trastorno facticio, y llegan a la misma conclusión que yo acabo de manifestar hace un momento, y que tiene que ver con la conceptualización que hagamos de lo inconsciente y lo voluntario, ¿no? Si lo inconsciente lo entendemos como una cosa inaccesible, o si lo consideramos como una cosa elegible. Bueno, a favor de la existencia de esta patología, pues están estas ideas, ¿no?, que os acabo de decir, que somos duales, por lo tanto estamos habitados por múltiples módulos o zombies, que la disociación es un mecanismo fisiológico